Uy, estoy como brilloso. Ya. Me quedando ahí. Bien, bien, Max, Joaquín. El último que va llegando. Buenos días, chicos. Buenos días, ¿cómo están? Anaís. Bien. ¿Cómo están todos? ¿Cómo les ha ido? Espero que sea un lindo martes, ¿cierto? Sí, martes. Hola, profesor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, ¿y a usted? Hola. ¿Qué hizo en la Semana Santa, profe? ¿Ah? ¿Qué hizo en la Semana Santa? Nada. A ver. Nada. Y después de eso hice nada y nada. Estar acá, encerrado, viendo películas, comiendo. De todo un poco. La misma película todos los años, pero Sí, sigue siendo claro. buena. Vi Jesús de Realmente Nazaret. sigue siendo buena. Vi Jesús de Nazaret de nuevo. Ya, como por 40 años de corrido ya. Pero no, nada, para mí un fin de semana, como todos los demás, pues se parecen todos, Semana Santa, parecen todos días feriados. Un- Miras afuera y es como un día domingo, común y corriente siempre. No, ni tanto, ahora está lleno de autos estacionados, como vivo cerca de la clínica, entonces todos los patúos de la clínica estacionan arriba de las veredas, qué sé yo, entonces se ve siempre lleno todo. Eh, Eso, me ¿Tiene el entretengo con la coronavirus perra. cerca, profe? ¿Ah? ¿Tiene el coronavirus cerca? Ah, mira, sí, pues, yo vivo aquí, pues, detrás del liceo, al lado de la clínica. Tengo todo cerca, sí, todos los cagüines me los sé, todos los sapeo, todos los miro. A ver, Peter, Johan y Vincent se me estaban quedando atrás, pucha, no les había pescado para que entraran. Ya, entonces, siguiendo con esta cosa de la Unidad 1 América Latina contemporánea, vamos a... Oh, el Johan no puede entrar. Oh. Ya, ahí va entrando. Bien. Excelente. Ya, vamos a empezar con esta cosita, que es el mismo PowerPoint de la semana pasada. Le agregué unas cuestiones, así que yo creo que lo voy a volver a subir. Sí, voy a hacer eso. Pero se las agregué como al final. Ya. Estábamos en esto del concepto, los desafíos como los problemas sociales, pobreza, falta de vivienda propia, los servicios básicos, la baja escolaridad, el narcotráfico, la desigualdad, la dependencia económica, sí, la cesanía estructural, la informalidad de la economía, nuestras economías centradas en producir materias primas, nuestro bajo ingreso per cápita, y estamos como aquí. Ya, hasta acá quedamos explicando y conversando, porque aquí ustedes también son los que más aportan. Si se fijan, esta parte del PowerPoint tiene como el puro título, el resto es un conocimiento que lo construimos nosotros. Doña Catalina Tapia y Elizabeth Castello van entrando. Ya, como problema político tenemos el tema de la democracia. ¿Alguien capta por qué puede ser un problema? Bueno, ahí lo menciona, ¿cierto? Da una idea, un indicio de lo que se trata, esto de fortalecer y profundizar la democracia. ¿Por qué? ¿No se supone que esa cuestión está como asegurada, ya se da como un hecho sabido ya? Pues, o sea, ¿cómo? ¿Qué otra cosa puede haber? Democracia. ¿Es algo seguro?
Se supone que sí, pero en realidad no. Ya, estáis como titular del Mercurio, o sea, como que sí, como que no, ya, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Cuál es nuestro problema? ¿Qué cachan ustedes? ¿Qué Que sienten? supone que es un sistema político que defiende al pueblo, pero en realidad es todo lo contrario, no lo hace. O sea, Eh, sí. eh, ¿Sabes tú qué? Mira, por darte un ejemplo, eh, en Perú hubo un presidente que fue elegido democráticamente, que existía un Congreso funcionando, todo lo que se denomina un Estado de Derecho, donde hay instituciones, separación de poderes, pero existía un movimiento terrorista, existía corrupción a través de la droga, eh, y en el fondo este presidente sentía que ese Congreso no lo dejaba hacer cosas. Hubo un momento en que ese presidente, apoyándose en las Fuerzas Armadas, dio una especie de autogolpe o movimiento de fuerza, sacó militares a la calle y dijo, aquí este país hay que ordenarlo, este país está siendo consumido por el terrorismo y el narcotráfico. Entonces yo tengo que salvarlo, pero la politiquería, estos cagüines políticos de los partidos no me dejan, así que yo voy a actuar, voy a cerrar el Congreso, voy a dar un golpe de autoridad, voy a perseguir a los terroristas. Eh, Estoy hablando de Fujimori en Japón, o sea, perdón, en Perú, en Japón, muy tonto. En Perú, cuando estuvo Alberto Fujimori de presidente, y dio ese autogolpe, prácticamente se convierte en un pseudo dictador, y en que trató él de, según su punto de vista, solucionar un montón de cosas. O sea, grupos terroristas, el Sendero Luminoso que se llamaba el grupo en Perú, van y se toman la embajada de Japón y él responde con policía y balazo y no importa, entren y mátenlo a todos y después aparece él en televisión con su chaleco antibalas y caminando entre medio de los muertos ahí como diciendo, cáchense lo autoritario que soy. Y bueno, eso va conjugado con un montón de cosas, entre ellos, no sé si habrán escuchado ustedes alguna vez, de que muchas mujeres de pueblos originarios, eh, cuando iban a los centros de salud a atenderse, centros de salud fiscales, aprovechaban de ligarle las trompas, o sea, para que no tuvieran hijos. Demasiado indio. Y así, o sea, Fujimori hoy día está preso, no solamente por corrupción, sino que por una cantidad enorme de violaciones de derechos humanos. Y de la nada apareció un dictador. Si tú te vas ahora a El Salvador, me parece que estoy como medio perdido, pero tienes un presidente que dijo, voy a hacer una serie de reformas políticas con lo que la gente está pidiendo. Fija que combatir la corrupción, una serie de medidas, pero el Congreso no me deja, el Congreso me pone trabas, el Congreso no me permite hacer lo que yo quiero hacer. Entonces su solución fue exigirle al Congreso que aprobara sus leyes, rodeó el Congreso con fuerzas militares e incluso adentro de la sala del Congreso puso milicos en las puertas y en las paredes con armas y los congresistas como que obvio que van a legislar a favor y tú decís, eh, ¿qué le pasa a este gallo? O sea, uno puede decir, a ver, ¿cómo lo explico bien? Estoy hablando de este presidente Bukele, Nayib Bukele de El Salvador. Entonces, uno puede decir, me cargan los políticos, los encuentro corruptos, los encuentro fome, hay cosas que no se aprueban, cosas que demoran, pero cuando tú te das cuenta que eso sirve para desestabilizar el sistema, tú dices, aquí hay algo raro.
Piensa tú cómo sacaron a Dilma Rousseff en Brasil de la presidencia. No, corrupción, y el Congreso vota corrupta, chao, y después se descubre que nunca hubo corrupción, que no tiene nada que ver con el tema. Entonces, claro, hacen elecciones adelantadas y sube este otro Bolsonaro que de partida ya partió diciendo que en las elecciones de 2022, si él pierde es porque alguien hizo fraude. ¿Te das cuenta? Es parecido al discurso de Donald Trump, cuando dijo, no, si yo pierdo la reelección es porque van a hacer fraude. Es la democracia, es o debería ser un estilo de vida, no un régimen de gobierno de turno, hasta que a alguien se le ocurre cambiar las reglas. Em, el gran problema de nuestros sistemas democráticos es que son superficiales. Son como el barniz o la pintura que tapa la casa vieja. No es una casa nueva, sólida, bien hecha, bien construida, sino que es como una casa vieja, pero que le hiciste un recauchaje, un maquillaje por arriba. Por eso se nos cae. Por eso, por eso a veces nos da miedo. Piensa tú que acá en Chile, en la época de Patricio Elwin, que duró los primeros 4 años después de Pinochet, estaba la investigación sobre los pinocheques, ¿cachai? Que eran unos cheques fraudulentos de una financiera ilegal que funcionaba dentro del ejército, y estaba metido el hijo Pinochet, el Agustito Chico, ¿cachai? Y de repente el ejército sale, te llenan las esquinas de Santiago del centro con militares, con la cara pintada, vestidos de comando, y tú decís, ¿qué es lo que pasa aquí? Que Santiago está lleno de milicos en la calle, y todos armados hasta los dientes, y vestidos para combate. Y dices, no, estamos haciendo un ejercicio. Tú sabes que eso es una herramienta de presión. Entonces, y para qué hablar de aquellos ejemplos, por ejemplo, yo sé que mucha gente le puede cargar lo que voy a decir, pero cuando yo veo el ejemplo de Venezuela, que es un país que democráticamente existía, pero con una alta corrupción, ¿ya? Y que después esa alta corrupción se traduzca en una serie de intentos de golpe de Estado, de militares que decían, oye, hay que salvar este país de la corrupción, entre esos militares Hugo Chávez, que el tipo fue preso, pero que se convierte en una especie de cara visible de la pelea contra la corrupción. Y después cuando sale de la cárcel, sale de ser militar, se convierte en candidato y gana en un sistema democrático, pero poco a poco va él cortando el sistema que se caracterizaba por ser democrático. Por ejemplo, una de las grandes cosas que uno siempre defiende de la democracia es la libertad de prensa. El hecho de que exista este llamado cuarto poder, que es la prensa, que tiene el derecho a sapear, derecho a investigar, derecho a burguetear y derecho a hablar, gritar o siconear todo lo que quiera, porque es una forma de eh, garantizar la transparencia, el que exista el derecho de informar qué pasa y de investigar y todo lo demás. Pero que paulatinamente el tipo fue cerrando canales de televisión y radios que eran contrarios a él y dejando solamente al aire lo que era simpatizante de él. Entonces tú dices, es tan democrático. Y cuando tú ves algunos medios de comunicación que se autocensuran porque reciben órdenes o consejos de las autoridades gubernamentales, o canales de televisión que no dan ciertas noticias porque se autocensuran, porque están los auspiciadores, que son las empresas que pagan a través de los comerciales, y de eso viven los canales de televisión, y esas empresas presionan y alegan y dicen, oye, cuidado con lo que dices porque si no te voy a quitar todos los auspicios, y son varios millones que se pierden, y ves que el canal se calla, entonces la información no circula, tú dices, entonces acá hay algo que no está funcionando. Y eso es porque la democracia eh, es superficial. La democracia, a ver, alguien una vez dijo, o le escuché una frase,
que tú podías, y aquí voy a tirarle un piropo, aunque me carga ese país, pero voy a tirarle un piropo. Tú podías agarrar un montón de estadounidenses, sacarlos del planeta, llevártelos a otro lugar del universo y tirarlos ahí, y los tipos en una semana van a tener organizado un estado con elecciones, separación de poder y todo lo demás. O sea, son así. Nosotros estaríamos, no sé, a lo mejor comiéndonos, pero hay un carácter democrático que está casi metido en la genética, un carácter organizacional. Por eso hay países que jamás en su vida han sabido lo que es un golpe de Estado. Nunca. En cambio, otros los tenemos, tú aquí Bolivia en 200 años de vida independiente son como unos 150 golpes de Estado. Nosotros no andamos mal, tenemos 200 y tantos años de vida y tenemos como 7 guerras civiles, aunque nos hagamos los lesos, o enfrentamiento entre nosotros mismos. Entonces, claro, hay una explicación para eso. Son 300 años de vida colonial española, muy diferente a la vida colonial inglesa. Es diferente, el esquema es diferente. Los colonos ingleses en Norteamérica siempre practicaron las votaciones, las elecciones, la elección de asambleas legislativas locales, la elección de sus propias autoridades, porque eran ingleses, porque eran blancos, y el Estado británico confiaba en ellos, porque eran blancos ingleses. Acuérdense que ellos no tienen mestizaje, ellos más bien eliminan población aborigen, no se mezclan. Entonces había cierta confianza en la estructura, en ellos mismos, y se les permitía autogobierno. Cuando ellos se independizan en 1776, en la práctica es como seguir con el mismo esquema, solo que en vez de funcionar como 13 colonias separadas, crearon una cosa que los unificaba a todos y aparece Estados Unidos. Eh, pero acá en España, acá en el caso de las colonias españolas, no, pues nunca nos dejaron autogobernarnos, ni siquiera podíamos tener autoridades que fueran locales, todas las autoridades venían desde afuera, desde la península. Y cuando vino la independencia, al final de cuentas fue una élite, un grupito, la aristocracia, la que siempre estaba peleándose el poder, y el pueblo jamás participó en nada. Ni siquiera se le educaba para participar, y cuando después pudieron el pueblo tener cierta participación, digamos, ya comenzando el siglo XX, cuando se forman partidos más populares y entramos al juego democrático, al final de cuentas también fue un sistema que nos usaba al pueblo como una especie de caja electoral, o sea, vota por mí, te doy esto. Entonces la gente nunca tomó conciencia de lo que era votar, lo que era organizarse. Y eso es un fenómeno que se nota en toda América Latina. Al final de cuentas, después vinieron las dictaduras en los años 60, 70, en que todo el continente pasó por lo mismo. Tenemos dictaduras en Brasil, en Uruguay, en Argentina, en Perú, en Chile, dictaduras estilo Pinochet, con persecución, con desaparecidos, con torturados, y después todos pasamos de nuevo por el mismo proceso de volver a la democracia, pero con limitaciones, con miedos, no se vaya a enojar a alguien, con un montón de amarres, de esto no se puede hacer, esto no se puede cambiar, esto ya está hecho. Entonces, al final de cuentas, la gente tuvo mucha esperanza. Por ejemplo, en Chile el año 90. Y yo creo que nos hemos dado cuenta que mucha de esa esperanza no pasó nada. Y la gente siguió esperando cambio, siguió esperando que murieran las AFP, siguió esperando que FONASA fuera algo bueno, siguió esperando y siguió esperando, y tú ves cómo la gente estalla. O sea, no recuerden solamente el estallido social en Chile en octubre. Recuerden que algo parecido ocurrió después en Ecuador. La gente se volvió loca, salió a la calle. Recuerdo esa escena de un tipo en camioneta pasando encima de un piquete de policía. O sea, y pasó lo mismo en Perú. Recuerden que los últimos, a ver, sacamos la cuenta,
los últimos seis presidentes peruanos, están todos procesados por corrupción. Y en el último año han tenido 4 presidentes. Porque las marchas y las protestas, al final de cuentas, la gente se van, renuncian. Y no lo veían tan lejano, porque yo recuerdo hace un tiempo atrás a un presidente argentino de la Rúa que tuvo que salir arrancando de la Casa Rosada en helicóptero por las protestas y la gente entrando al Congreso, sacando los muebles, haciendo fogatas. O sea, somos un continente que estalla. Y estalla porque no se profundiza, no se fortalece la democracia. Mm, es un barniz en nuestras propias relaciones laborales, eh, estudiantiles. Decimos que somos democráticos, pero cuando podemos, tratamos de forzar la cosa, tratamos de romper el esquema. Eh, sí, eso está bien, pero, pucha, no, es que es rico el juego democrático, pero cuesta entender que haya otra persona que piense distinto a mí. Cuesta. Eh, Sobre todo cuando tiene gente que... mira, esto es lo que puede llamarse la desilusión de la democracia. Te la venden como la pomada que arregla todo, la democracia. Y de verdad lo arregla todo. Es la mejor pomada que existe. Lo que pasa es que como nuestras democracias no son profundas, en realidad no se arreglan las cosas como debieran arreglarse. Eh, no se cambian las cosas que debieran cambiarse en la forma que debieran hacerse. Porque al final de cuentas votamos, elegimos gente, pero esa gente no hace lo que nosotros esperamos que haga. Eh, Votamos por unos diputados chascones y revolucionarios y adentro engordan, se acomodan, se achanchan y no sé qué pasa. ¿Cachai? Mira, te voy a poner un ejemplo. Eh, un diputado una vez hablaba mucho de los privilegios, alegaba contra Carabineros, alegaba contra los privilegiados, contra esto, contra lo otro. Pero una vez lo pillaron viajando de Santiago a Valparaíso a 180 por hora. Y le preguntaron, oiga, ¿y usted por qué iba a 180? ¿Qué onda con esto la ley de tránsito, etcétera? Ah, no, pero es que yo soy diputado, po. Entonces tú dices, la cosa democrática, ¿dónde quedó tu discurso? ¿Cachai? Cuando tú ves que de repente hay gente que tiene que ingeniárselas para pagar una patente comercial, para pagar una patente de vehículo, ahora que estamos con el atado de los permisos de circulación, y ahora que estamos también con el atado de pagar contribuciones, o sea, los impuestos que tú pagáis por tener casa propia, que más encima los reajustaron y son más caros que el año pasado. O sea, hay una serie de momentos que tú dices, pucha que estamos sonados, y sin embargo tú ves que, no, es que los diputados y senadores ahora están cobrando 190 lucas mensuales, solo por el desgaste de sus vehículos, y cobran por la benzina que usan, y hay que pagarles la benzina que usan. Entonces, pero si el tipo está trabajando por Zoom, no se ha movido de su casa, entonces ¿por qué tengo que pagarle benzina por su auto? Benzina que sale de mis impuestos, más el sueldo que ganan, más a las asesorías y toda la corrupción que yo veo. Tengo diputados o senadores que han sido procesados, que han sido condenados por corrupción, y ahí están trabajando y cobrando su sueldo. Pero resulta que a mí como profesor me piden un certificado de antecedentes 2 veces al año. Y si llego a tener una mancha, me echan. Y tengo un senador que fue condenado por corrupto y ahí está trabajando. Entonces, eso te desilusiona. Y tú dices, la democracia vale callampa. Pero no es la democracia.
Es que como muchos de ustedes dijeron hace un ratito, hay una democracia que es como ahí nomás. Tenemos en el continente una democracia que no es profunda, por lo tanto, es débil. eh, Se cae al primer empujón. Si en este momento, y vamos a llegar a eso y tal vez, a ver, no, no, es un tema de segundo medio, el tema de, por ejemplo, los populismos y la dictadura de Carlos Ibáñez en Chile. Basta un empujón y la gente está tan aburrida que si viene un compadre que cierra el Congreso y los manda a todos a su casa a trabajar, así como, anda ¿ya? Y fuera capaz de, no sé, po, meter unos cuantos militares y pacos presos y cerrar a las AFP y le pusiera las manos al cogote y apretar a los empresarios y dejar a todos los políticos cesantes, capaz que ese compadre tuviera mucho apoyo popular. Pero ¿y qué pasó con la democracia? Se nos cayó de nuevo. No tenemos esa profundidad. Y esa profundidad, ¿sabes de dónde se consigue esa profundidad? Cuando eres como los gringos, cuando eres como los estadounidenses, que desde chiquitito te enseñaron que la democracia era una forma de vida. Desde chiquitito participaste en debate, en organizar directivas, en organizar tu centro de alumnos, en tu centro federación de estudiantes, tu sindicato, tu participas de tu asamblea legislativa, porque allá en Estados Unidos hasta el juez de la comuna hay que elegirlo. Y si eres de alguna iglesia protestante, es lo mismo. Tú contratas un cura, pero y tienes que ver cuál es el cura que tú necesitas para tu congregación. Tú eliges a tu alcalde, eliges a tus concejales, eliges a tu juez de distrito, eliges al jefe de policía, votas por lo menos sus 3, 4 veces al año y no te molesta. No andes reclamando de, otra vez tengo que ir a votar. No, porque lo llevas en la sangre. Eso es democracia profunda. Por eso tienes países que en casi 250 años de vida han tenido 0 golpe de Estado. Pero acá, como es una democracia así por arriba nomás, porque la élite no quiere profundizar, nunca quiso profundizar. La élite petrolera mexicana, la élite ganadera argentina, la élite agrícola brasileña, la élite minera chilena, da lo mismo. Ninguna élite quiso profundizar en democracia. Eh, por eso somos debiluchos. Por eso nuestro desafío es fortalecer. Nuestro desafío es hacer que la gente vote. Porque si tenemos a la mitad de la gente votando, la cuarta parte podría elegir un gobernante y los otros 3/4 van a tener que quedarse mirando, aunque se quejen por redes sociales y pongan no me gusta y le pongan caritas de odio y digan gobierno tal por cual. Oye, ¿y fuiste a votar? Porque esa es la realidad del continente. Es un récord. Por ejemplo, la votación chilena para el plebiscito del año pasado. Es un récord la votación que ha habido a veces para elegir algunos presidentes como Mujica en Uruguay. Pero la normalidad es que tengamos votaciones que sean de menos del 50% de los votantes. El resto está en esa etapa que dije yo, la desilusión. ¿Y por qué viene la desilusión? Ya aparte por ahí, pues lo mencionamos hace un ratito, la corrupción. Tenemos presidentes que han caído, en el caso de los peruanos, el caso de Brasil y otras partes, muchos presidentes que han caído por el caso Odebrecht. Es una constructora brasileña y lo que hizo esta constructora brasileña es adjudicarse una serie de licitaciones para construir obras públicas, porque los estados, en América Latina en general, agarraron la misma onda chilena. O sea, tengo que construir algo, entonces se lo entrego a una empresa privada para que después cobre un peaje o cobre un arriendo, ¿ya? La concesión. Entonces, nos encontramos que hay que construir hospitales, hay que construir carreteras, hay que construir muelles en los puertos, túneles, trenes, y para eso se abren concesiones a empresas privadas. Y Odebrecht, esta empresa brasileña, era una que
pasaba plata por debajo de la mesa, o sea, pagaba sobornos para que la eligieran a ella para hacer estas obras públicas. Y eso ha desatado, en el continente desató una serie de casos, ya, en Argentina, el caso de los Kirchner, el caso de Alan García y otros más en Perú, Ollanta Humala, etcétera, y todos los presidentes que han caído los últimos meses. Eh, Hay casos en Bolivia, casos en todas partes de políticos a nivel casi de presidente de la República que han sido sobornados para elegir a esta empresa para hacer esas obras públicas, que implica que el Estado les va a pagar millones a esas empresas por hacer esas obras públicas. Entonces, ahí estamos tan atravesados como continente por casos de corrupción. Aquí en Chile no le hacemos nada de mal tampoco. No estamos al nivel continental. Yo creo que eso, cuando uno mira ciertos rankings de los países corruptos, tú te das cuenta que en América Latina el menos corrupto es Uruguay. Y en segundo lugar viene Chile. Y tú decías, no, ya, pero estamos hablando en un contexto mundial o en un contexto latinoamericano en donde hasta los presidentes se venden, ¿me entendí? Entonces, ya, en ese contexto, Chile no es tan corrupto como los demás. O por último, nuestra corrupción es pequeña. Algunos hablan de hoy el del raspado de olla, de 3 4 milloncitos, pero no de miles de millones como es en otros lugares. ¿Ya? Profe, Dime. eso de la democracia, el problema de la democracia, me recordó a este loquito, el CISE, que hablaba del problema de la democracia y planteaba un problema parecido como el que dice usted, del, del por qué siempre la democracia como termina fallando en sí misma por la idea de la democracia en sí, onda como que tomaba este concepto de la tesis, antítesis, hasta llegar a un conocimiento absoluto y pone esta como democracia, o sea, en el sentido en que ponte tú el conocimiento absoluto, por así decirlo, denota una posición subjetiva que finalmente acepta la contradicción, una condición interna de toda identidad. O sea, esto hace que, ponte tú, la democracia en sí misma acarrea la corrupción y en el momento en que uno intenta eludir este riesgo o evitar este riesgo, está ahí contradiciendo la democracia en sí misma porque te vaya al extremo del totalitarismo. O sea, no sé si me estoy explicando, onda. Sí, en el Eh, fondo este análisis dialéctico de tesis, antítesis, síntesis, y en el fondo que la democracia viene siendo como la que lleva su propio o su propia semilla de muerte por Sí, pues, dentro. exacto, eso mismo. Onda, Eh, porque en el momento en que intentáis defender la democracia, tenéis que irte al otro extremo, que es el totalitarismo, para defender esa democracia. Es como lo que pasó en la Revolución Cubana, cuando Fidel Castro, para defender la democracia, no suelta el poder y por ende como que rompe en sí misma la democracia que está defendiendo. Es como una paradoja. sí, es que la paradoja de la democracia popular. Mm, O sea, gobierno para el pueblo, pero sin el pueblo. es una cuestión así, sí. Una cuestión así. Es que, ¿sabes qué pasa? Eso tiene mucha relación cuando tú como proceso dejas que la democracia se muera. O sea, es como quien dice, está bien, como todo el mundo se puede enfermar, pero el asunto es que al enfermo hay que atenderlo, hay que ofrecerle soluciones. O sea, hay que captar las señales que te dicen, oye, aquí hay una señal, aquí hay una cosa. Em, y el primer síntoma es cuando nadie pesca al enfermo, se enferma más. En este caso, cuando tú observas en el continente y en todas partes ese típico proceso, es como un círculo vicioso. Las personas que están arriba en el poder son corrompidas, o al menos una buena parte de ellos, la parte suficiente para poder manejar el poder. Corrompidas mediante el dinero, las empresas, el ocupar cargos cuando quedan cesantes, el hecho de que gerentes de empresas después sean candidatos o tipos que eran políticos después pasan a ser gerentes de empresas
o lo que sea, ¿te fijas? Ves gente que está más interesada. De hecho, ayer veía un aviso de un tipo que es funcionario, un tipo que es funcionario del Ministerio de Agricultura, y en la página del ministerio aparece su currículum, porque eso, por transparencia, no puede meterse a esas cosas. Aparece su currículum, su foto, su pantaloncito, su camisita celeste, todo muy formal, muy como de ingeniero comercial, pero que va de candidato a constituyente, y en su publicidad aparece vestido de guaso, y hablando como guaso. Entonces tú dices, eh, aquí hay algo que está mal. Eh, Indudablemente, puede que salga elegido, porque seguramente ese partido tiene una masa de votantes duros que siempre van a votar por gente del partido y va a salir. Y cuando llegue al cargo y ocupe su cargo, tal vez en vez de pensar en lo que la gente quiere o lo que sería su conciencia, va a pensar en lo que el partido le diga o lo que los intereses económicos detrás de él le ordenaron que hiciera. Entonces, al final de cuentas, el sistema siempre está tropezando por gente que no quiere los cambios, gente que no quiere las reformas, gente que no quiere hacer cosas que pueden afectar a los grupos de interés. Eso provoca que la gente se desilusione y dice, pues si nada cambia, si todo es lo mismo, ¿qué importa quién gane? Son todos iguales. La típica frase, ¿cierto? Todos la hemos escuchado, incluso la hemos dicho. Políticos, pues si son todos corruptos, son todos iguales, son todos ladrones. Político o ladrón, o sea, el típico chiste ese de, esto es un asalto, soy diputado, debe el dinero, eh, señor, soy diputado. Ah, entonces, esto es un asalto, deme mi dinero. Y en el fondo es como, son grandes ladrones, son todos corruptos, son todos acá, y te desilusionas como sociedad del sistema. Y cuando te desilusionas del sistema, lo dejas solo, dejas de participar. Una de las grandes cosas que siempre se hace, el voto voluntario. ¿Por qué hacen el voto voluntario? Porque saben que la gente está aburrida, no va a ir. Entonces, cuando la gente aburrida y choreada no vota, deja que el sistema lo maneje. La minoría que sí vota, que sí participa, que son los votantes duros de los partidos. Como decía el chiste, no voy a votar, me da lata, pero la abuelita va caminando a votar, y la abuelita, ella sí, oh, que mira, la abuelita solita va a votar, y la abuelita de repente van cachando qué es lo que va pensando la abuelita, y la abuelita, eso debería ser como en los tiempos de mi general. Chuta. Entonces, ¿qué te dice eso como chiste? Es que al final la opinión de una minoría es la que se impone, porque la otra mayoría, la desilusionada, no participa, porque entró en ese juego de, ¿y qué saco con votar si nada cambia? Precisamente cuando no votas, dejas que una minoría decida, y esa minoría no va a cambiar nada. Y entonces vas acumulando presión social y vienen los estallidos sociales como te los mencioné. Pero los estallidos sociales corresponden a gente enojada, pero poco consciente, poco organizada. Piensa tú, el mismo caso de Estados Unidos que hablamos recién. Hay un tema de estallidos sociales también, pero tienen origen en la violencia policial. El caso de George Floyd, dejaron la embarrada, o sea, por todos lados, hasta la Casa Blanca tuvieron que esconderla y apagarle las luces, porque, qué susto. Eh, pero no son una mayoría organizada que pueda presionar, ni organizar, ni decidir, eh, incluso acá en Chile, porque después tuviste a los políticos de siempre decidiendo cómo se iban a hacer las cosas, y asumimos un esquema de ruta y un camino que la gente que odiamos decidió que debíamos seguir. La convención constitucional, el plebiscito, y el asunto es, bueno, ¿irá a votar la gente? ¿Irá a elegir o estará con el discurso ese de pipa que voy a votar si es la misma cuestión de siempre? La corrupción nos desilusiona, la desilusión nos aparta, nos aísla, y eso permite que la corrupción siga existiendo, porque no se le enfrenta. Menos de un minuto, me voy a tomar un tranquilizante, me voy a tomar una pastilla antidepresiva y vuelvo. Ya, nos vemos en 10 minutos. Ok, ya, a ver si terminamos este PowerPoint de una vez por todas. Ya, pórtense bien.
Nos vemos más rato. Nos Menos de una Nos hora. vemos. Se va a Nos cortar. vemos. Se va a cortar.